Hola, muy buenas, bienvenidos en este programa, una nueva edición de La Tertulia en Radio Solidaria y también en Televisión Solidaria. Sabéis que estamos en los dos medios simultáneamente a través de este precioso plató. Hoy es el viernes, comienza el fin de semana y bueno, para para nosotros lo más interesante es que comienza el Shabbat, es el día de reposo que dice la Biblia. Cuando ves que pone en la Biblia comenzó el día de reposo y abajo pone entre paréntesis equivale a sábado, pues ese es el Shabbat. Los viernes hablamos de Israel, hablamos de noticias de interés de la comunidad judía y hablamos de la comunidad israelita, hablamos de Israel bíblico, que es el Israel de actual, es lo que nosotros creemos. Entonces, comentamos con Nacho Rodríguez, que es nuestro contertulio en esta mañana. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí. Bienvenido y bueno, pues este es nuestro primer episodio. Por favor, tengan paciencia y entiendan que es nuestra primera edición de esta tertulia de Shabbat, de viernes, donde vamos a hablar de temas de Israel. Hemos titulado a este programa Israel el garante de la libertad, entre comillas también en Oriente Medio, pero bueno, es ese pequeño ombliguito que hay en Oriente Próximo, entre los, digamos que Israel está en la falla que divide Asia de África de Europa, o sea, casi nada, pequeño ombligo del mundo. Nacho, ¿por qué es Israel el garante de la libertad? Bueno, yo creo que podemos verlo de muchos ejemplos, no solamente hemos hecho un título en el sentido de, bueno, decir, el garante de la libertad, como si nadie fuera más garante, ¿no? Hay muchos garantes de la libertad, claro. Pero especialmente en Oriente Medio, pues es el garante absoluto, porque el único país que respeta la democracia, que tiene instituciones democráticas, que admite aquello que consideramos bueno y aquello que consideramos malo. O sea, en una democracia no todo nos gusta, evidentemente, hablo personalmente, porque hay de todo, pero es el único país en Oriente Medio en el cual la libertad es absoluta, libertad de expresión, libertad de religión, libertad de conciencia, por tanto es un garante de esa libertad en Oriente Medio. Todos los países de alrededor pues son países en proceso, yo digo entre comillas, de democratizarse, entre comillas, porque... Bueno, podemos ver el caso reciente de Afganistán, donde se ha intentado en Irak, se está intentando en Libia, se está intentando en muchos países, bueno, lo que está pasando en Siria, que luego vamos a profundizar un poquito más en el tema de Siria, sabemos lo que está pasando en Líbano, ni hablar de lo que pasa en Gaza o bueno, Palestina, en Egipto también están las cosas que arden, o sea, estoy nombrando los países que rodean un país que es un poquito más grande que la Comunidad Valenciana Española. Es un país, para aquellos que no sean españoles, que estén viendo esto a través de Internet, del tamaño y la proporción de El Salvador en Centroamérica, ¿vale? Entonces estamos hablando de un pequeño garbancito en mitad de una gran ensalada y tú me dices que ese país es el único que en todo el entorno que defiende los valores democráticos. Así es, occidentales, digamos. Sí, claro, exactamente. Una vez hablando de Israel lo titulé un país pequeño con grandes ideas. Es un país muy pequeño, como muy bien dices, que tiene ideas muy grandes en el sentido de otras disciplinas, como pueden ser la economía, como puede ser la medicina, etcétera, etcétera. Pero en el caso de la libertad de expresión, es sorprendente. En el propio Parlamento israelí pues hay diferentes confesiones de diferentes tipos, también los árabes están allí, y yo me pregunto en qué parlamento, entre comillas parlamento árabe, se encuentran judíos al cargo de las instituciones. En ninguno, exceptuando en Israel. Los movimientos de defensa de la mujer, los movimientos también de defensa del movimiento gays, tienen libertad absoluta en Israel para expresarse, para decir lo que quieran, cuando en los demás países, como todos sabemos, por ejemplo en Irán, los homosexuales son colgados en las farolas, por decir un ejemplo, ¿no? Quiero decir que independientemente de que uno esté o no de acuerdo con ciertas posiciones o propuestas de diferentes grupos, lo que sí que está claro es que en Israel se respeta absolutamente esa libertad de expresión, libertad de conciencia, libertad de actuación en general, ¿no? Por eso también lo que está pasando o ha pasado en la frontera con Siria es muy importante, porque Israel ha defendido, y además en sentido literal de la palabra, no solamente la conciencia de los que venían allí, sino los heridos de Siria los ha tratado en Israel. Fue un caso que ha sido totalmente silenciado en la prensa occidental, ¿no? No sabemos nada de lo que ha pasado en la frontera, sabemos que sí hay una guerra, que ha habido muchísimos muertos,
pero no se ha enfatizado o no se ha querido magnificar en su debido tiempo. No nos damos cuenta, Nacho, que Israel hace frontera con Siria. Exactamente. Tienes los llamados Altos de Golán, Sí. que bueno, en una de las guerras de los 6 días, donde Israel tuvo que defenderse y tuvo que ocupar esos territorios, ya no son territorios ocupados, son territorios que le pertenecen al Estado de Israel, legítimamente ganados en un conflicto que Israel no comenzó. Hacen frontera con Siria. Siria está, de hecho, de los Altos del Golán, yo pude estar recientemente, este verano pasado allí, pues subimos hasta arriba, hay unos búnkers antiguos de la guerra y se ve incluso la ciudad de Alepo, que no queda más que a 30 o 40 kilómetros de la frontera de Israel. Se escuchan las bombas, yo escuché las bombas. Sí, sí. Escuchamos las bombas de todos los conflictos que tenemos. Por un lado, el ISIS, que está avanzando, el régimen de dictador Assad, que es un genocida, que está aniquilando a más de medio millón de sus propios ciudadanos, y los rebeldes sirios que están luchando contra el régimen de Bashar al-Assad. Israel está interviniendo. ¿De qué manera? No está atacando. Ha habido intentos de ataques de parte de grupos armados que han entrado con drones en los territorios israelíes. Israel se ha defendido su territorio soberano, como debería hacer cualquier país, y está interviniendo con ayuda humanitaria. De hecho, y yo lo he visto porque estuvimos con una voluntaria que venía de Francia, que tenía su sede en Israel, y desde Israel le daba la plataforma para que estas ONGs internacionales entren en Siria a hacer labores de ayuda humanitaria. Y en casos de extrema necesidad están trayendo niños y personas heridas, mutiladas de guerra, enfermas, a atenderlos en hospitales israelíes que están desbordados por las atenciones sanitarias al conflicto sirio. Yo lo he visto con mis propios ojos. No me lo he encontrado, no lo he visto en un periódico. He estado en Israel, he visto Siria a 500 metros de mí, y he estado con voluntarios que no son judíos, que no tienen nada que ver con Israel, son católicos o son cristianos o son ateos, y que han podido ver la cruda realidad de la guerra, y que como Israel está siendo una plataforma, no la única, una plataforma para atender a los damnificados por la guerra siria, ¿no? Ejército de Israel, las FDI tienen un programa que se ha llamado Operación de Buena Voluntad, y tal vez, si lo permites, podemos ver algunas imágenes, por favor, en vídeo. Claro. Y lo que tú estás diciendo lo podemos ver gráficamente. Se hablan en hebreo o en inglés, pero están traducidos para los que puedan verlo. De todas maneras, lo vamos a comentar. Ahí se puede ver cómo esa operación de buena voluntad ha permitido que muchos de los sirios que estaban, como bien decías, pues, o mutilados o enfermos gravísimos, niños, mujeres, ancianos, han sido tratados con peligro para Israel, porque realmente Israel estaba haciendo una acción de buena vecindad y humanitaria, la cual rechazaba por completo, como antes mencionamos, al-Assad, porque estaba ayudando supuestamente a los rebeldes. Pero es que los que llegaban a la frontera eran personas de todo tipo de condición, ¿no? Llegaban con heridas atroces, ¿no? Israel los ha tratado, los tratan en los hospitales, como bien dijiste, de forma gratuita, y después, una vez que se han recuperado, otra vez lo vuelve a la frontera que hace Israel con Siria, ya ha recuperado sus heridas. Esa operación de buena voluntad ha sido y está siendo reconocida internacionalmente. Por ejemplo, el hospital de campaña de las FDI, que son las Fuerzas de Defensa de Israel, ha sido reconocido por la ONU en una de las pocas atisbos de luz que ha tenido en la historia, de como el mejor hospital de campaña de la historia, donde se trata a los enfermos y a los heridos de todo tipo de daño físico, puede ser, como antes mencionaste, pues, de cualquier manera. Es común encontrarte en hospitales, yo he estado en hospitales en Israel, y es común encontrarte a multitud de ciudadanos palestinos, que incluso terroristas palestinos que han sido heridos en los conflictos, o simplemente están en cárceles israelíes, o están en cárceles palestinas, o están libres porque no se les ha condenado, lo que sea. Y es común encontrar incluso hijos de terroristas o de líderes palestinos que están en contra de Israel, que están de líderes de Hamas o del Fatah, que están enfrentándose constantemente verbalmente. Que bueno, que cuando un terrorista es un mártir por la causa palestina, a la familia se le hace regalos
se le da dinero a los hijos, a la viuda, se le hace unas ofrendas y se enaltece. Aquí en España sería un delito, enaltecer el terrorismo. En Palestina es un héroe de guerra, recibido con grandes honores y regalos, una persona que con un cuchillo intenta asesinar a un anciano en un mercado de Jerusalén, por ejemplo, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? Y como vemos cómo los familiares de esos terroristas son atendidos gratuitamente muchas veces en hospitales israelíes, ¿no? Y entonces hay una doble vara de medir con Israel, y Israel no es perfecto, pero hace lo posible para establecer la paz, está haciendo gestos constantemente que no se tienen en cuenta, y creo que bueno, nosotros estamos aquí para también sacar un poco a luz estas pequeñas gotas de esperanza, y sobre todo estos pequeños atisbos de luz, como has dicho antes, para, oye, compensar un poco, ¿no? Sí, yo tengo una frase muy personal que digo, hay tanta gente que critica a Israel por todo, que yo no la criticaré por nada, porque es que es tan aberrante y tan apabullante que todos los medios de comunicación, no me quiero decir nada de internet, ¿no? Están constantemente acusando a Israel de todo tipo de atrocidades sin considerar en absoluto ni la situación ni lo que pasa. Como tú decías antes, yo muchas veces cuando alguien me pregunta, hablo de Israel, y me dicen cosas de Israel, yo pregunto solamente una cosa: ¿qué sabes de Israel? ¿Has estado alguna vez? Porque yo sí he estado, tú también has estado, podemos hablar con conocimiento de causa. Las imágenes que estamos viendo, que seguramente también estarán saliendo en plano directo, están viendo la frontera, esa que estaba mencionando antes, de Israel con la zona de Siria, y cómo los heridos llegan de una manera incluso peligrosa para ellos, porque incluso cuando llegan allí son atacados por el régimen de Assad. Claro, porque, parece que están interfiriendo, ¿no?, en el conflicto, ¿no? Claro, y lo que están haciendo es pues prestar una ayuda que nadie la presta. Imagínate que están entre, o sea, no quiero decir entre dos fuegos, porque no entre tres. Entre tres o cuatro, porque todos estos países, Nacho, que estamos hablando, tanto Siria como Libia, como, o sea, Líbano, como Afganistán, son tribales, ancestrales, y tienen un odio tanto a las otras tribus como pueden tener a los judíos mismos, porque el odio, lo único que les une a estos tribus de orígenes pues islámicos y tal, el único que les une es el odio a Israel. Los demás están muy divididos, están fragmentados tanto por la religión, chiíes, suníes o diferentes ramas del islamismo, pero hay una cosa que les une, que es el odio a Israel. Y otra cosa que les desune es que se odian entre ellos tanto como odian a Israel. Ajá. Una frase muy típica en el mundo árabe es que ellos dicen que aman la muerte, en contraposición a la cultura israelí, que dicen amamos la vida. Sí. Por eso cuando se hace un brindis se hace por la vida. Entonces esa es la gran diferencia, yo creo, entre aquellos que apuestan por la muerte realmente, y otros apuestan por la vida. En ese apostar, entre comillas, por la vida, Israel está ofreciendo esa ayuda humanitaria a todo tipo de personas que se acercan, puede ser hasta mujeres embarazadas, niños con heridas atroces. Por eso esa operación de buena vecindad lo que nos permite es entender cuál es la idiosincrasia del pensamiento en la cultura de Israel, que es la cultura que entendemos como bíblica, para ayudar. Hay una palabra que tú conoces muy bien, que es tikkun olam, porque la casa de Israel, si no me confundo, se llama tikkun olam. Restaurando el mundo. Restaurando el mundo o sanando el mundo, que es lo mismo, ¿no? Restaurar o sanar. Entonces, este es el posicionamiento de Israel, ¿no?, de la mentalidad y la cultura, que es sanar el mundo. ¿Cómo? O restaurar el mundo. ¿Cómo se hace? Pues ayudando en el sentido más práctico de la palabra. Yo vengo de África, Nacho. He estado en 4 países de África recientemente, tanto en Angola como Mozambique, como en Sudáfrica, como en Suazilandia, que es un pequeño país en el sur de África. He podido conocer y ver de primera mano cómo la comunidad judía tiene intervenciones en estos países. Algunos dirán, no, por negocios. Claro que sí, por negocios, pero están trasladando tecnología que ha servido muy buena en Israel para desertizar, para plantar en lugares donde no hay agua, para aprovechar el agua, para depurar el agua, para montones de cosas que son tecnologías que salvan vidas. Entonces hemos visto cómo hay muchas empresas israelíes que están trabajando en África, tendrán intereses comerciales, pero lo que están llevando es mucho más de lo que se puedan llevar de vuelta, ¿no? Entonces, porque esa tecnología salva muchas vidas, hospitales, tecnología sanitaria. Entonces vemos cómo realmente se cumple, de cierta manera, esa palabra de restaurando el mundo.
no hay más que ver la cantidad de inventos de ciudadanos israelíes o de judíos a lo largo de la historia, no hay más que ver la cantidad de premios Nobel que tiene la comunidad judía a lo largo de la historia. No hay ninguna comunidad en el mundo que tenga tantísimos premios Nobel como la comunidad judía en el mundo, ¿no? Estamos hablando de un porcentaje de menos del 0,01% de la humanidad, que acumulan creo que el 30 o el 40% de los premios Nobel, ¿no? O sea, hay algo que define a este pueblo y es, para mí, es la Biblia, la Torá, que es lo que va en su código genético, es lo que les impulsa a defender la vida, como tú dices. Incluso los que no son creyentes toman en serio la Torá como un libro de su pueblo, del pueblo de Dios, y creo que eso es lo que marca la gran diferencia. La gran diferencia, en contraposición a lo que estamos viendo de estas imágenes de ayuda, de buena vecindad, también hay otros vecinos al otro lado, que están en Gaza. En Gaza, sí. En Gaza hay otros vecinos que son de verdad esos revoltosos, por emplear un término coloquial y cariñoso. Sí. Terrorismo puro, ¿no? Que está todos los días, y digo todos los días, atacando a Israel de una manera cruel. Lo último que hemos visto, que todos conocemos, son esa quema de neumáticos en la frontera con Israel, esos asaltos continuos a la frontera, pero no de 4 o 5 personas, hablo de 40 y 50.000 personas intentando traspasar la frontera, pensando que Israel, por ese sentido que tiene de humanidad, pues lo va a dejar pasar, ¿no? No es que lo deje pasar, podría dejarlos pasar si fueran amigablemente. Bueno, escúchame, de hecho, Israel deja pasar diariamente a miles de palestinos que vienen a trabajar, o vienen a hospitales, o vienen a... Entonces hay un bloqueo, evidentemente hay un bloqueo, porque si no hubiera un bloqueo estaríamos hablando de que habría víctimas y ataques terroristas todos los días. Al final, ¿quién paga? Justos por pecadores. ¿Por qué? Porque hay una población que realmente está sufriendo las consecuencias de este bloqueo, de la defensa de Israel, pero sobre todo están sufriendo las consecuencias de sus líderes y de los grupos terroristas que tienen atemorizado a la población. O sea, hay una dictadura, Nacho, en Palestina que no se habla en los medios. No se comenta en absoluto que no hay un homosexual en Palestina, que no quedan cristianos, Nacho. De los últimos años no hay palestinos cristianos, han desaparecido. En Belén es la zona C, que le llaman, ¿no? Que está dentro de la propia, digamos, provincia o de la zona de Jerusalén. Pues tenemos una comunidad palestina dentro de este territorio, tiene su zona, tiene su frontera, y han huido todos los cristianos. Tienen prohibido venderle a los judíos propiedades, bajo pena de muerte. Si un ciudadano palestino libremente quiere vender su casa a otro, no se lo puede vender a un judío. Da igual que ese judío quiera montar un hospital allí para... No, da igual. Le matan a su familia, le matan a él y lo hacen públicamente para escarmiento, ¿no? Vemos cómo cualquier persona que sea sospechosa de ser espía del Mossad o de Israel dentro de Palestina, lo ejecutan públicamente y arrastran su cadáver por la ciudad de un coche o de una moto. Son imágenes que están ahí, que ellos... entonces, dices, wow. Entonces, ¿dónde está aquí el conflicto? ¿Por qué la comunidad internacional no hace nada? Bueno, porque Palestina es un ariete contra Israel, es el que se va a llevar las tortas, porque al pueblo palestino, recordemos, no lo quiso nadie. Son jordanos, son egipcios, son ciudadanos que no han tenido nunca tierra, y en el momento de la guerra de la independencia ni Jordania los quiso porque todavía hay campos de refugiados en Jordania, ni Egipto los quiso porque hay campos de refugiados en Egipto, ni el Líbano los quiso porque hay campos de refugiados en Líbano. Y después de 70 años ya tenía que haberse hecho una solución a este conflicto, ¿no? Estamos trayendo refugiados a Europa de Siria, se está dando la ciudadanía, se está dando derechos, se está asimilando la sociedad occidental porque son gente que huye de una guerra. Seguramente nunca volverán a Siria, la mayoría, muchos querrán volver, pero la mayoría no va a volver a Siria, pero se van a absorber por la sociedad de una manera humanitaria. Vemos que eso no ha pasado con los palestinos del año 48. Y es porque realmente hay un odio. Hay el mismo bloqueo que tiene Israel para Gaza, lo tiene Egipto, y de eso no se habla, Nacho. Siempre cuando hablo de bloqueo, que es ciertamente como dices, la cosa es sorprendente pensar cómo es posible con ese bloqueo tan férreo, que lo hay, que llegue tantas armas a los palestinos. ¿Cómo tienen cohetes? Porque yo he estado en una plaza militar, como puede ser Ceuta, cuando serví en el ejército, y es un sitio donde está totalmente cerrado. Entonces, entrar cualquier cosita es muy complicada porque hay unos límites absolutos. ¿Cómo es posible que Gaza tenga misiles
que, por ejemplo, jamás, cuando hablo de Gaza, hablo de la líderes, franja, de sus líderes. bueno, pero de la franja de Hamás en Gaza. No es la franja de Gaza, es la franja de Hamás en Gaza, que controla a su población, que la tiene totalmente secuestrada, que no pueden decir ni una palabra ni una protesta. Hace poco, lo mencionamos en anteriores programas, un padre joven se quemó, no se llegó a suicidar, se quemó vivo protestando contra Hamás, ¿no? Porque estaba ya desesperado lo que está pasando allí. Bueno, pues esto es lo que está sucediendo en el mundo, por eso hablamos de Israel como garante de la libertad, porque ¿cuántos palestinos quisieran vivir en Israel? Y no pueden, porque no le dejan pasar, porque los matan literalmente en la zona de Gaza, hablando hay de ese hay ejemplo. 1,5 million de árabes que podrían decir somos palestinos, no, son israelíes, Son israelíes. que son ciudadanos israelíes que viven en Israel. Son árabes, musulmanes o católicos o cristianos, o quizá católicos o coptos o lo que sea. Hay una parte que son cristianos, otra parte que son musulmanes. Ellos desde el año 48 tienen libertad como cualquier ciudadano israelí, y es 1,5 million de ciudadanos que tienen representantes en el Parlamento, Derechos, que tienen derechos como cualquier otro ciudadano. De hecho, hay una ciudad muy cercana de Jerusalén, se llama Abu Ghosh. Es un lugar donde en los conflictos, en los diferentes momentos de tensión en Israel, esos ciudadanos árabes decidieron quedarse en Israel. Y, de hecho, muchos de sus ciudadanos han ido al ejército por Israel. Sí, noticia de 2 o 3 días, no sé si la habrás visto, hay un soldado, hay muchos, pero uno de ellos árabe, que está sirviendo, árabe cristiano, sirviendo en el ejército de Israel, y le han puesto unas condecoraciones, y el hombre estaba tan contento, su familia tan contenta, porque estaba sirviendo en las FDI, ¿no? Lo que pasa es que, como nos dicen siempre, ese conflicto, como si fuera un conflicto de todos contra todos, cuando hay, como tú bien dices, muchos árabes que son árabes israelíes, 1,5 million. Que no son pocos, que tienen derecho a voto, ¿no? Que igual que votan en cualquier las ciudadano. instituciones, y por eso Que otra su vez vida es prosperar, que su vida es trabajan, prosperar, que negocian, que tienen pasaporte israelí, que pueden viajar y que pueden salir del país sin ningún problema, que pueden ejercer su derecho a la religión, su derecho a la libertad de expresión, y que no tienen ningún conflicto. Hablaba de Abu Ghosh porque, como contrapartida, los israelíes, los judíos de Israel que conocen este pueblo, que ha defendido al Estado, que ha defendido la libertad de Israel, todos los Shabbat, los que no son religiosos, se van allí a comer. Y tú vas a Abu Ghosh, que además hacen uno de los mejores falafel que te puedes comer en Israel, y el mejor hummus que puedes encontrar. Y los judíos van allí como una especie de... Ya es una especie de tradición, de que los sábados aquello se llena de gente, es una manera de contrapartida, ¿no? Dice, bien. Y quizás vamos luego después a hablar un poco del te bendeciré cuando bendeciré a quien te bendiga y demás, ¿no? Y lo vamos a tratar todo, ¿no? Después, ¿no? El tema de Gaza e Israel... el tema de Palestina e Israel es un conflicto que lleva muchos años. No pretendemos que nosotros lo vamos a resolver, ni que tenemos la varita mágica para hacerlo. Pero queremos dar la contrapartida. ¿Por qué? Porque sabemos que es que no se cuenta todo. Es que se amplifica mucho las acciones de Israel, o sus defectos, o sus excesos, pero no es que no se amplifique, es que se atenúa completamente, se entierra toda noticia que pueda perjudicar los intereses de los terroristas en Palestina, ¿no? Hablamos, por ejemplo, Nacho, si te parece, del ataque que ha pasado ahora hace pocos días en Pittsburgh, en Estados Unidos, donde un neonazi o bueno, no sé cómo llamarlo, es una persona ha entrado en una sinagoga y ha asesinado a 11 personas de esta sinagoga. Estaban celebrando pues Shabbat. Fíjate, todos los que han sido asesinados eran gente muy mayor, hasta de 90 y tantos años, gente muy mayor, no se puede decir de esa manera, y el que lo hizo, pues en este caso era un neonazi, da igual si es neonazi de derechas, de izquierda, o neonazi en el sentido que sea islamista, y el nazismo es un odio a los judíos, se puede entender en diferentes formas. Estamos viendo algunas imágenes de lo que son los titulares de los periódicos españoles respecto a esta noticia, que lejos de definir como un ataque a los judíos en una sinagoga, como no puede ser de otra manera, pues los titulares, por ejemplo, son muy reveladores. El odio descoloca a Pittsburgh. Eso, por ejemplo, en el periódico El País, ahí tenemos una imagen de los titulares. O sea, no se está hablando de lo que está sucediendo en una sinagoga que han asesinado a judíos de una edad muy avanzada, que también digo yo que tenían movilidad limitada. Una de las personas que falleció, que fue asesinada, era alguien que había salido del Holocausto, o sea, no había sido asesinada por los nazis en el Holocausto y murió
en una sinagoga en Estados Unidos, en el año 2018. Qué terrible, ¿no? Mira, este titular es curioso, este es muy curioso. Dice el periódico El Mundo. La última oleada de violencia en Estados Unidos vuelve a poner en cuestión el autocontrol de las redes sociales. ¿Sabes por qué dicen esto? Porque el chico en Twitter puso mensajes de odio repetidamente y Twitter no borró los mensajes de odio y entonces están echándole la culpa a las redes sociales. Sí. ¿No? Y ni siquiera se está mencionando realmente contra quién era el ataque. Luego debajo, después, ya ves en más pequeño, un neonazi mata menos 11 personas en una sinagoga de Pittsburgh. Eso es la idea, que por ejemplo hay un artículo de Jacob Israel, que es el presidente de Unidos con Israel, valga la redundancia, en Israel, y que habla justamente de que ha sido pues tapado este conflicto, este asesinato, este drama, por los medios españoles. Todos los titulares pues han sido figurativos, violencia, ataque de odio, o sea, pero no se ha hablado en sí de lo que ha sido. Estamos ante en la sociedad que ya no lee, Nacho, solo leemos titulares. Entonces la gente se queda con el titular. Mira, esta es la razón, ¿no? El odio se adueña de la campaña de Estados Unidos. O sea, sí, vamos a ver, campaña porque va a haber elecciones dentro de poco. Porque habla exactamente. Entonces, al final lo que se trata es de echar las culpas a otro, pero a otro sin nombrar a la víctima. Es sorprendente, ¿no? Sí. Que no se hable de la víctima, que ha sido los judíos, y que se hable de otros que supuestamente han sido, puede ser como tú bien decías, pues los medios de comunicación, Twitter, Facebook, lo que fuere, y sobre todo al presidente Trump, que le ponen como si él fuera el responsable directo de la masacre, ¿no? Cuando hay una frase de una persona que ya sé que muchos no estarán de acuerdo con él, el presidente de la Asociación de Rifle en Estados Unidos, que dice que solo se puede parar un hombre malo con un arma, un hombre bueno con un arma. Solo puede parar. ¿Por qué? Pues porque en Pittsburgh, por ejemplo, no había guardia de seguridad en la sinagoga. Cuando aquí mismo en España, en los colegios, en la sinagoga, pues hay policías. En el colegio donde asisto hay policías españoles y policías de Israel, o guardia de seguridad a lo menos, que intentan mitigar la amenaza que existe contra los judíos. Pero ¿qué pasa? Que en los medios de comunicación, pues cuando se habla de un atentado, de un asesinato de judíos, pues todo se difumina con palabras para no decir, oye, es que vamos a ir al caso contrario. Exactamente. Vamos a ir al caso, por ejemplo, en el que un terrorista, yo lo he vivido en Israel, en Jerusalén, el mismo día que yo pasé por el mercado, por la tarde intentaron matar a un anciano y ni siquiera el anciano, otra persona, curiosamente el anciano era un palestino. En ese caso, el terrorista estaba tan lleno de odio que ni miró. Y acuchilló a un anciano palestino que tenía un mercadito allí, un puestecito de venta de fruta, lo que sea. Y inmediatamente las personas que iban armadas, que hay gente armada siempre cerca, pues abatieron al terrorista y lo mataron. Los titulares fueron: el ejército de Israel abate a un palestino en Jerusalén. Y luego vas a la noticia y te das cuenta que en defensa de la vida, para salvar la vida, tuvieron que, no les quedó más remedio, o ni siquiera dicen eso, ¿no? Abatieron al terrorista, ¿no? Entonces, me hace mucha gracia porque, no me hace gracia, esto lo digo porque es manera de hablar, ¿no? Siempre lo que tú dices, se atribuye la defensa como un ataque. Estoy defendiendo mi vida y me estás acusando de haber asesinado. No. Yo estoy defendiendo mi vida y bueno, he tenido que, era la suya la mía, y el ejército está entrenado para poder establecer el orden. Ahora Trump ha dicho que si esta marcha de inmigración que viene a invadir las vallas en el sur de Estados Unidos, que ha dicho que si los manifestantes agreden a los soldados tienen órdenes de disparar. Está defendiendo digamos, el derecho a las fronteras, defendiendo su propio país. Sí. En el caso de los soldados, que muchas veces vienen agredidos. Alto, deténgase, se les escucha, pare, quieto, les amenazan con la pistola. Y el terrorista sabe que si no mata, o no muere, mejor dicho, su familia no va a recibir el premio y el reconocimiento. Es más, va a ser deshonrado por no haberse inmolado por la causa palestina. Cuando hemos visto estos casos de apuñalamientos en Europa, trágicos, cuando hemos visto cómo la policía, los Mossos de Escuadra en Cataluña, abatieron a este terrorista, sin preguntar, me ha parecido curioso que la prensa ha cambiado de opinión. Siempre ha habido algún
Boca Chancla, que ha dicho que tenían que haber evitado el abatirlo y demás, porque yo creo que si tú eres un agente del orden o un soldado y tienes un arma y te atacan, te van a quitar tu vida, yo entiendo que están entrenados para defenderse. Defenderse, que no atacar. Sí, sí, que es diferente, ¿no? Israel está defendiéndose de los ataques, no está atacando, porque si Israel quisiera atacar, tiene capacidad militar como para atacar de una manera destructiva. Está intentando siempre la contención, eso que tanto habla Europa, de que se contenga, de que no actúe, de que no emplee la máxima fuerza. Claro, es que ante una amenaza de muerte no hay máxima fuerza. Si una persona viene a quitarte la vida, sea con un cuchillo, una granada o una arma, lo que fuere, la contención es limitada. Hay mucho naif y mucho ingenuo que dice, no, hay que intentar sujetarle, hay que intentar retenerle, bueno, en la medida de lo posible, pero claro, cuando tú ves que tú no sabes si lleva explosivos en el cuerpo, cuando tú no sabes qué está pasando, estamos viendo en otros países donde el terrorismo está, en África escuchamos mucho las noticias que están pasando en Nigeria, que no se escucha en ningún lado, ¿eh? Hace poco escuché un especial de los compañeros de la radio de COPE, se fueron al chat, y cómo están utilizando a niños. Sí. Esta rama asesina del ISIS, este islamismo radical que está llegando al norte de África y bueno, sobre todo a la zona este de África, utilizando a niñas con explosivos, que las entrenan y las manipulan para que lleguen a un puesto y se inmolen matando al mayor número de gente posible. ¿Cómo es posible que no se esté escuchando eso en las noticias de hoy en día? Es que no se dice, por ejemplo, que Hamás tiene campamentos infantiles todos los años que son militares, para prepararles para matar judíos. Eso no se dice por lo general, se sabe, pero no se comenta, porque están usando a los niños, como tú bien decías, o para inmolarse directamente, o para saber cómo les enseñan cómo clavar un cuchillo en qué partes del cuerpo para que sean mortales. Eso se hace en los campamentos de Gaza, de Hamás en Gaza. Y sin cambio la población en Europa pues se mantiene un poco obstinada en no intentar comprender lo que está sucediendo. Por eso estamos en medio de un conflicto muy grave que creo que tiene consecuencias a nivel mundial. Como siempre decimos, Israel es el centro del mundo, aunque no queramos entenderlo así, y lo que pasa en Israel hace temblar al mundo. ¿Pero por qué? Un periodista estadounidense dijo una vez, perdón que no me acuerdo el nombre del periodista, dijo que si ahora llegara un extraterrestre, ¿no?, a la Tierra y analizara todas las noticias que hay en los medios de comunicación, leyera todos los periódicos y escuchara todas las radios y televisiones, llegaría a la conclusión de que el mayor problema del mundo, de la humanidad, es Israel, claro, por la cantidad de tiempo y de tinta que se gasta hablando de que Israel, el conflicto, y es un trocito de tierra que... Israel construye 4 casas en territorios disputados, un lío. Sería la de mundial. Hablamos de crecimiento del antisemitismo, hablas de adiestramiento a los niños palestinos, pero ¿qué está pasando en Occidente? ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Vemos este ataque de Pittsburgh, vemos que se está acrecentando los ataques a la comunidad judía. A mí la palabra antisemitismo, mira, se dice semitas porque vienen de la tribu, de Sem, ¿no? Estamos hablando de Abraham y de todos los descendientes de Abraham. Ismael también es hijo de Abraham, por lo tanto, la población árabe que proviene de Ismael es semita. Entonces, la palabra antisemita quizás no esté bien. Yo pienso que es más claro decir anti-Israel o anti-judío, ¿no? Más bien es un concepto que define, aunque semita abarca todo lo que es tribu semita, vamos a decirlo así, pero se ha empleado directamente como la agresión a los judíos. Realmente al final, digamos, sea semita o judío o israelita o israelí o hebreo, al final es que es matar a los judíos. Esa es la definición. Entonces, aunque empleemos el término antisemita, que es muy amplio en un sentido coloquial de la palabra, pero hace referencia al odio a los judíos, ¿no? Lo hace también cuando hablamos de sionismo, por ejemplo, cuando gente quiere decir, no, es que yo no odio no soy antisemita, soy antisionista, como si fuera un matiz diferenciador, ¿no? En el contexto del pueblo de Israel, pues... Ahí tú sabes que hay judíos que son sionistas y judíos que no lo son. Totalmente, sin ningún problema, pero todos apoyarán a un Estado y a un país que tenga, esa libertad de... Mira, hace poco hablé con un sionista 100% declarado, muy, muy declarado, y el hombre dice, mira, yo no soy ni creyente, me dijo, no soy ni creyente, pero yo apoyo la total influencia de la religión en mi país, porque creo que es la única manera de salvaguardar los valores que tenemos, ¿no? Claro. Aunque no estén de acuerdo en el sentido espiritual de la palabra, ¿no? Entonces, esos matices que muchas veces queremos emplear para distorsionar el lenguaje, al final lo que son es
odio a los judíos. Odio. Se manifieste Odio a Israel. Odio a Israel, odio al judaísmo, odio a las expresiones, a todo. Es un odio quizás que no es exclusivo de los palestinos o de los árabes, es un odio que viene arraigado en la cultura, pues tanto cristiana o la cultura, digamos, yo qué sé, de todas las culturas, porque realmente al pueblo de Dios se le ha odiado siempre, porque es el pueblo de Dios. Entonces, dicen, no, algo harán, dirá alguno, no, es que algo hacen para que les odien. No, es que quizás ese odio, ese rechazo del mundo ha mantenido al pueblo de Dios de una pieza, que parece una controversia, ¿vale? El holocausto nazi es una tragedia innombrable. 6 millones de judíos, 1,5 millones de gitanos, 60 millones de muertos en la guerra mundial, bueno, pero mantuvo el remanente de Israel, se pudo unir y declarar el Estado de Israel. La Edad Media, los pogromos en Rusia, el Imperio Romano, antes del Imperio Romano el griego, antes del griego el egipcio. O sea, ha habido siempre una oposición a la figura de un pueblo que muchos dirían que nos dejen en paz ya, ¿no? Dicen mucho, de hecho, muchos dicen, mira, dejadnos en paz, pero es que Dios, y esto está en la Biblia, no va a permitir que les deje en paz porque ellos tienen una función en la humanidad. Y bueno, la palabra dice que tienen que ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Entonces, mientras ellos no lo sean, Dios va a seguir achuchándoles para que lo sean, ¿no? Entonces, no es que esté a favor de que se les achuche, sino que al final es el tira y afloja de la relación del pueblo de Israel con Dios, cómo Dios los cuida, porque no hay ningún pueblo con tanta antigüedad que siga manteniendo esa cultura milenaria, que siga manteniendo su fe intacta, porque podemos hablar de muchas religiones que van y vienen, la cultura muy antigua, pues la japonesa o la china, pero ahora son comunistas y antes eran más de otras religiones. Y Israel es ese pueblo que ha mantenido intactos su fe, la Biblia, durante miles de años, ¿no? Su identidad, la Biblia habla de ellos como, hace poco estaba leyendo, mi especial tesoro sobre todas las naciones, ¿no? Ese tesoro que Dios cuida, que Dios protege, que Dios guarda y que está sirviendo, como tú bien decías, como un ejemplo, como una luz a las naciones, y que de la cual pues formamos parte por esa misericordia del cielo. Está creciendo el antisemitismo en Estados Unidos, en Europa, Nacho. ¿Tú crees? Bueno, creo que son 30.000 judíos franceses que están llegando a Israel todos los años ya. Sí, Francia es uno de los países que más exporta, digo entre comillas, digo entre comillas, que hay aliyá, se llama, el ir de un país a Israel, uno de ellos es Francia, donde el antisemitismo, como vimos en años pasados, ha hecho y sigue haciendo estragos, sobre todo porque hay una población musulmana mayoritaria que está acosando continuamente a los judíos. Llevar un kipá por las calles, he visto algunos vídeos que alguien los ha hecho, judíos, ha puesto un kipá, es un sencillo redondelito de tela encima de la cabeza, y pasar por las calles y siendo escupidos, hasta agredidos, solamente por una identificación mínima, como puede ser cuando los árabes pueden llevar un turbante, llevan los chales o largos, yo qué sé. Todo esto, ¿qué significa? Que en Europa, es una de las advertencias, se está viendo los mismos tics antisemitas que se vieron en la época de la Alemania nazi, y eso debe ser una preocupación muy grave tanto para Europa como para España en particular, ¿no? Donde el antisemitismo, aunque no se manifiesta tan virulentamente o tan públicamente, sí ejerce una presión continua a través de grupos como pueden ser la extrema izquierda ahora mismo y la extrema derecha, ¿no? Sí, los extremos se tocan, ¿no? Los extremos están, o sea, realmente, ¿qué es un nazi y qué es alguien de extrema izquierda? ¿En qué son iguales? En que odian a Israel. Los dos, o sea, tú puedes decir, no importa si eres de extrema izquierda, pero tú odias a Israel. Sí, bueno, y tú de extrema derecha, y tú odias a Israel. O sea, al final es sorprendente que esos polos tan opuestos supuestamente de política... Bueno, son opuestos en algunos sentidos, pero los dictadores comunistas son igual o más sanguinarios que los dictadores fascistas de derechas, ¿no? O sea, estamos, no sé, vamos a irnos a Mao Zedong, o vamos a irnos a los terroristas, a los comunistas en Vietnam o en otros países donde han hecho barbaridades, no sé, como, por ejemplo, yo que sé, no hablo de Rusia, de la Unión Soviética y de Lenin y Stalin, porque eso ya es, murieron 60 millones de rusos bajo las fauces del comunismo, ¿no? El comunismo ha asesinado tantas personas, en términos generales, como el nazismo, o sea, no... Ahora las mata de hambre en Venezuela y Cuba. Ahora el comunismo está asesinando por inalición, ¿no? Sí. Antes era...
¿Qué te parece si hablamos de lo que pasó, que me comentabas antes, de lo de Real Madrid? Ah, bueno, hay un personaje que viene un poco a colación de todo esto, ¿no? Una chica que es una, es una jovencita que abofetea a un soldado de Israel y que le escupe, que le agrede y bueno, pues esta chica en cualquier otro país del mundo habría recibido la paliza de su vida, la habrían mandado al hospital. Bueno, en este caso se la detiene y pasa, no sé si son 6 meses en la cárcel. Sí, 6 o 8 meses. Sí. 6 o 8 meses en la Ahí está la cárcel. imagen. Ahí tenemos la imagen de la niña. Esta niña es recibida como una heroína en la cultura, en la sociedad occidental, por agreder a la autoridad, Sí. por insultar. Ella va diciendo, además el discurso es: invito a todos los niños y a todo el mundo a que agreda a la autoridad israelí, porque es la autoridad opresora, porque es el invasor, porque es el enemigo y hay que agredir. La chica lo puede contar, porque si hace eso en Arabia Saudí, hubiera hecho eso en cualquier país dentro de Palestina. Si Gaza, ella agrede a un... Bueno, no hay policía en Gaza, sino que hay soldados de Hamas o terroristas. Si agrede a un terrorista de Hamas o de Al-Fatah en Cisjordania, esta chica no existiría. Habría dejado de desaparecer, habría dejado de existir. Ella lo puede contar, recibe su castigo en una cárcel israelí de mínima seguridad, donde, bueno, tiene todos los... Engordó en la cárcel, ¿eh? Se puso, engordó. Sí, le fue bien, ¿no? Le fue muy bien porque sí. Estaba bien alimentada, bien cuidada y salió totalmente, vamos, bueno, mucho cumplida mejor. su condena, como en cualquier otro país democrático en el que tú agredes a la autoridad. Yo he visto imágenes en Barcelona, en Cataluña, donde hay agresión a la autoridad por parte de menores de edad, incluso de mayores de edad, y la respuesta es la violencia. La violencia viene ejercida porque una autoridad tiene derecho a defenderse. Y si no hay, la persona no atiende razones, atiende a la vara, a un palo donde se le reduce, y donde se le exposa y es puesto a disposición judicial. Esos derechos son los que ya tiene en Israel, ejerce su derecho, cumple su pena, Libertad de expresión. cumple su pena, sale de la cárcel y es recibida como una heroína en un montón de sitios, entre ellos, curiosamente, el Real Madrid. Le hacen una camiseta, ¿Qué mérito tiene esta chica para estar tratada como una heroína en... Dime tú. Pues el mérito que tiene es que es una incitadora del odio contra Israel y eso vende mucho, claro que sí. Vende tanto en el Occidente, en donde estamos ahora, que al ser recibida por... Yo de fútbol no entiendo nada, lo he dicho muchas veces. Primero, no me gusta el fútbol, no me gusta. Nunca he visto un partido de fútbol en el campo. He visto alguno del Real Madrid porque es uno de los que me parece más divertido, ¿no? Pero solo porque había familiares y tenía que verlo. Pero me sorprende que el Real Madrid, un equipo de esta calidad y que pretende de ser un referente tanto en el mundo deportivo como en el mundo cultural, porque está metido en muchas cosas, recibe a esta mujer, a esta joven, como una heroína y su único mérito es incitar al odio contra los judíos. ¿Qué es lo que se está pasando? Yo escribí un artículo... Quizás el propósito de todo esto es equiparar, ¿no?, el conflicto palestino-israelí, pues por ejemplo, cuando la famosa foto del niño delante del tanque, ¿no?, en Tiananmen, ¿no? Sí, esa foto sí. el tanque poderoso de la opresión y este joven que se para delante del tanque y para el tanque, ¿no? Quizás quieran equiparar, ¿no?, la lucha palestina, que la quieran legitimar como una lucha legítima y compararla como el Estado opresor, magnífico, grande, poderosísimo como es Israel, y en la niña indefensa, con esa imagen, no sé, casi bucólica, inmácula, ¿no? Sí, como si fuera cónica, como si fuera una jovencita amable, cariñosa, que en los vídeos que se pueden ver en internet se pueden encontrar, los que tengan las ganas de verlo. Hay vídeos que son terribles, como la policía se contiene, los niños son entrenados para agredir verbalmente, no físicamente como hizo ella, sino verbalmente, para provocar una reacción en el ejército. Entonces los padres de los niños, hay imágenes así, me gustaría que si se pudieran poner, se pongan, donde los padres de los niños están grabando las reacciones, las posibles reacciones de los soldados, que están allí para defender a esas mismas personas. Están ahí para defender a esas mismas personas de la violencia, de los ataques, de los terrorismo. Y son agredidos verbalmente para provocar. Y esta provocación muchas veces encuentra su lugar, porque esa provocación pasa los límites, como este caso de la niña que agrede físicamente a una autoridad. Se le reduce y se lleva a la cárcel. Cuando vemos esta misma provocación, Nacho, en la frontera, como decíamos al principio, tú hablabas de ruedas quemadas, yo hablo de drones también, con bolsas de combustible que están prendiendo fuego a todos los lindes
con la Franja de Gaza. Han prendido fuego a más de 500 incendios en las últimas semanas, los últimos meses. Eso es terrorismo. Sí, sí, totalmente. Eso es terrorismo. Lo vemos en las imágenes como lanzan continuamente. Han llegado hasta Jerusalén, esos globos, porque prenden mechas y algo que se incendia. Han llegado hasta Jerusalén, imagínate. Es que Israel es un país muy pequeño. Sí. Bueno, pero Israel es un país muy pequeño. Está ¿no? lejos todavía, ¿no? Cuando tienen que... Claro, contra esas pequeñas armas o esos pequeños ataques no hay escudo del el Iron Shield, como le llamen, que es un escudo con misiles que Patriots o como se llamen, lo que sea, que paran los misiles palestinos. Entonces, esta nueva técnica es decir, no, vamos a ir a por los cultivos, a por los bosques, porque lo curioso es que, como decíamos antes, en Israel hay una fauna, hay una flora, se está repoblando lo que era un desierto, lo que era un cenagal, se está repoblando con unos bosques, unos cultivos, unas plantaciones. Hay zonas de protección natural increíbles. Yo he visitado con mi familia este verano cantidad de parques. Escúchame, se está repoblando animales bíblicos que son propios de la zona. Los están repoblando incluso con técnicas increíblemente genéticas, descubriendo pues clases de animales de la época bíblica y de la época de la tierra, ¿no? Pues como hasta el puma y hasta el león, que ha habido león en Israel, ¿no? Entonces, eso es lo que se está atacando desde Palestina. La naturaleza, la vida. ¿Para qué? Pues para dar un mensaje, para salir las noticias, Nacho. No es para defender. Saben que no se consigue nada por la violencia. Saben que se consigue más por la negociación que por la violencia. Pero la negociación no se sale en las noticias. En el momento que haya un Estado de Palestina, se acabó el chollo. Los que no quieren... El problema es, yo siempre digo, Nacho, que el envidioso no quiere lo que tú tienes, quiere que tú no lo tengas. Y esa es la conclusión que yo creo que saco de los terroristas, de los líderes palestinos. Bill Clinton le dijo a Yasser Arafat, no se puede negociar contigo. Te dan esto y no te conformas. Te conceden, te devuelven esto, te dan aquello, te conceden esto y nunca te sacias, siempre quieres más. Porque Arafat sabía que en el momento en que se declarara la independencia de Palestina, como hizo Israel en el 48, se acaba el chollo palestino. Porque van a tener que conformarse con lo que tengan o lo que consigan y no pueden avanzar más y tirar a Israel al mar, que es lo que han querido hacer siempre. Así es. Hablamos antes, ¿te acuerdas de ese comité o esa cumbre que ha habido de periodistas cristianos que Netanyahu les ha ofrecido y da una rueda de prensa, les ha visitado, los ha reconocido, y hay un vídeo que tenemos que habla de las palabras que son muy interesantes, de cómo menciona el primer ministro de Israel, Netanyahu, acerca de la importancia que tienen los periodistas, y en este caso habla de periodistas que son cristianos. Si nos pueden poner... Sabemos que Netanyahu en los últimos meses ha roto una lanza a favor de los cristianos evangélicos, en este caso, en general, porque ha dicho que los mejores amigos de Israel son los cristianos evangélicos o los protestantes, sobre todo la comunidad estadounidense y latinoamericana que está creciendo mucho en el conocimiento de Israel y en el apoyo por Israel, ¿no? Estados Unidos es un gran aliado, pero dentro de Estados Unidos hay comunidades evangélicas que son, ya sabes tú, millonarias. Son comunidades de decenas de miles de personas que apoyan a Israel. Y Netanyahu ha dicho esto y ha estado presente en este congreso. Vamos a ver las imágenes, si quieres. Son las imágenes de este congreso, el congreso que habla de lo que está, como comentaba Netanyahu, la influencia que tienen los periodistas. Yo creo que una labor de periodista es muy importante. Aquí vemos, habla de que ustedes son campeones de la verdad, o sea, qué expresiones, ¿no? Que digan la verdad sobre nuestra historia, la verdad sobre nuestra familia, lo que somos, la verdad sobre todo. ¿Sobre quién quiere la paz? ¿Quién quiere la paz? Es importante saber quién la quiere, ¿no? Entonces, Israel es una democracia, lo estamos diciendo muchas veces, apoya y protege los derechos de todos, de las minorías, de todos, de musulmanes, de judíos, de cristianos, etcétera, etcétera. Yo creo que este mensaje que Netanyahu está ofreciendo, que ha sido divulgado por el mundo entero, es muy importante. Fíjate, creo que es algo inusual, porque Israel está siendo el único país en Oriente Medio donde la comunicación cristiana, la comunidad cristiana prospera, la de los árabes, etcétera. O sea, todo el mundo prospera en Israel, pero, ojo, ¿qué es lo que está pasando? Que los medios no están diciendo la verdad. Por eso yo creo que los que tengan oportunidad, de todas maneras, tal vez este vídeo lo podamos editar en algún momento y ponerlo,
hablando de la historia de Israel y la importancia que tienen los medios de comunicación, muy importante, los cristianos en general, que deberían ser los adalíes de la verdad, ¿no? O sea, si alguien que se define como creyente, pues tendría que tener como máxima expresión de su forma de actuar es decir la verdad, ¿no? Y cuando no se dice la verdad acerca de Israel, en el sentido más amplio de la palabra, sea en política, sea en religión, sea en cultura, en lo que fuere, se está haciendo un flaco favor a la fe. Porque si decimos que creemos en la verdad y que queremos decir la verdad, pero después mentimos, aunque sean periodistas, ¿no? Sí, sí, hay periodistas que mienten conscientemente, y luego hay mucha gente que opina de lo que no sabe, ¿no? De lo que no conoce, ¿no? Y además, tú sabes cómo son, que las fuentes de información en los medios suelen ser siempre las mismas. Hay agencias de noticias que divulgan la noticia y luego los medios recogen esas noticias y las comentan, ¿no? Las amplían. Pero, curiosamente, hay una opinión muy instaurada en los medios de comunicación en contra de Israel. Curiosamente, la mayoría de los periodistas que están en contra de Israel, que son delegados o son corresponsales en Israel, están en Jerusalén y no viven en las zonas palestinas, viven en las zonas buenas, en las zonas israelíes. Curioso, ahí te dejo el detalle, ¿no? Es curioso, ¿no? Las imágenes se ven siempre cuando hablan de Gaza. Me sorprende que los periodistas están enfocando desde Gaza, como yo digo, y están tan a gusto ahí entre los terroristas disparando, están tan contentos haciendo sus reportajes. ¿Por qué? Pues como tú bien dices, ¿no? Los periodistas es que viven muy bien en Israel. Claro, tienen que hacer noticias todos los días. Si no la encuentran, la hacen, la fabrican. Sí. Pero tienen que decir algo y, sobre todo, muy importante, que digan algo negativo de Israel. Ese es el motivo de muchos periodistas, con connotaciones, ¿no? Y con prejuicios, ¿no? Bueno, yo creo que nosotros no tenemos que propagar el odio, no tenemos que ir, no somos... Yo no creo que sea antipalestino, no tengo, al revés, a mí Dios me ha hablado de que tengo que amar incluso a mis enemigos, tampoco considero que sea enemigo de Palestina, pero de hecho nosotros a través de la organización Remar, que está establecida en Jerusalén, cerca del barrio ortodoxo, como tú ya sabes, en esta casa en Tikkun Olam, tenemos un despliegue de ayuda humanitaria a las personas más desfavorecidas, y la mayoría de estas personas lamentablemente son palestinos. Entramos en Belén, entramos en Jericó y llevamos asistencia, algo de alimentos, algo de medicinas, algo de ropa, menos de lo que nos gustaría, pero queremos propagar el amor, no el odio. Yo creo que nosotros como hijos de Dios tenemos que amar como hemos sido amados, tenemos que perdonar como hemos sido perdonados, ¿no? Y no propagar el odio contra Palestina, sino al revés. Denunciando estas injusticias, yo creo que beneficiamos a los palestinos. Claro. Porque tú has dicho muy bien antes, claro, es un pueblo secuestrado por terroristas. Totalmente. Hay rehenes, hay cientos de miles de rehenes de unos pocos líderes terroristas que son multimillonarios. Sí. Una de las cosas que más pupa les ha hecho ha sido el corte de dinero de Estados Unidos. Sí. Porque ese dinero no va a hospitales, a colegios, a carreteras, a infraestructuras. No, ese dinero va a los bolsillos de los terroristas. Sabemos que Yasser Arafat murió y dejó una herencia de 1.100 millones de dólares. Que se sepa. Fíjate. 1.100 millones el líder palestino, premio de la Nobel de la Paz y para tiempo de la paz. Fíjate que ese dinero que podían emplear en hacer escuelas, hospitales, como bien dices. ¿Se usa para hacer túneles? En hacer túneles, emplean millonadas de cemento. Y otra vez, insisto, esos cementos pasan por la frontera de Gaza con Israel. Entonces Israel está permitiendo ayuda humanitaria. Lo que pasa es que esa ayuda humanitaria, en vez de emplearla en hacer el bien a sus propios ciudadanos, el cuidarlo, se puede hacer mezquitas. Podríamos hablar de la flotilla de la libertad y otras cositas así. Bueno, eso ya hay otros días, ¿no? Porque es un tema muy interesante. Sí, ¿el dinero en qué lo emplean? Pues en su propio bienestar y sobre todo, en fomentar el odio contra Israel y hacer acciones como los túneles que mencionamos o compra de armamento, que me sorprende, para atacar a las poblaciones de la frontera de Israel y donde puedan. Hace poco llegó hasta Beersheba un cohete, que ya es un avance, aunque sea limitado. Y luego hay daños colaterales. Como te decía antes, la persona que apuñalaron el día que estaba yo en Jerusalén era un anciano palestino, era un anciano árabe que no sé si lo llegaron a matar o casi muerto. Una de las veces que hemos estado con mi familia allí, sonaron las alarmas y cayeron los cohetes que venían desde Gaza, y pasaron de largo de Jerusalén y cayeron en Belén, que es una zona palestina. Sí. Entonces, dices, bueno, hay daños colaterales y no les importa, porque lo que se quiere es titulares, noticias, porque los medios están a favor de un Estado palestino, en contra, no la solución de dos estados, no. Lo que se quiere es que Israel deje de existir.
Lo que decía antes, el envidioso no quiere lo que tú tienes, quiere que tú no lo tengas. El último milagro, si puedo hablar así, que es un milagro, que este cohete que llegó de Gaza a Beersheba cayó en una casa de una familia, una mujer con 3 hijos, y cuando sonó la alarma, normalmente hay 15 segundos desde que suena la alarma hasta que explota el cohete. En este caso, como era en Beersheba, eran 18 segundos. La mujer tuvo la capacidad de en medio de la noche coger a sus 3 hijos, bajar a su refugio en la casa y al instante la casa reventó entera. Esto tampoco se menciona en las noticias, ¿no? Bueno, había un atentado, ha caído un cohete, como cohetes de feria parece que disparan, ¿no? Sí. Son misiles que son terribles, ¿no? Eso es lo que se vive en la experiencia. Eso sí es que se menciona. Bueno, sí. Porque si se menciona lo mismo, la culpa es de la mujer con sus hijos. No, claro, la mujer que estaba en una casa donde tendría que haber estado con sus hijos y tenía Bueno, hay mucho cinismo en los medios. Nosotros no queremos tampoco ser cínicos, no queremos tampoco ser irónicos en ese aspecto, pero sí queremos dar a conocer un poco la otra cara de la moneda para dar luz, que eso es lo que tenemos que ser los medios de comunicación, traer luz y alumbrar un poquito a través de estos programas. Se nos ha pasado el tiempo, Nacho. Muy rápido. Demasiado, muy ¿no? Rápido. Te lo he dicho antes. Nos vemos en otro programa, nos escuchamos en otro programa, aquí en Radio Solidaria, en Solidaria TV, en La Tertulia. Un abrazo, gracias Nacho. Hasta muy pronto, Muchas gracias.